Hablábamos hace un ratito sobre esta repartición de cajas, de cómo el mapa social de Chile nos permitiría, si hiciéramos el foco preciso, en la mirada precisa, nos hubiera permitido o nos permitiría todavía entregar mejor y con más eficiencia las cajas donde son requeridas o donde no son requeridas. Pero lo cierto es que el gobierno decidió que la entrega de alimentos fuera a través de cajas y no a través de un bono simplemente depositado en las cuentas corrientes, ¿no? Y la pregunta entonces es cómo o cuán bien se está haciendo esa parte de la política, ¿no? La parte final, y que es la que más importa, que es la entrega de la caja, en la casa en que es requerida. Y para eso queremos entender un poco más de transporte y logística, qué mejor que hacerlo con Franco Basso. Él es doctor precisamente en transporte y logística, académico además de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a quien ya tenemos en línea, entiendo. Así es. Y saludamos de inmediato. Hola, Franco, ¿qué tal? Hola Franco, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están? Bien, Franco, aquí estamos tratando de entender mejor lo que pasa en nuestro país. ¿Cuán difícil es entregar 2,5 millones de cajas y cuán rápido se puede hacer, Franco? Es decir, que se hiciera cortando todas las ineficiencias. Sí, la verdad es que es una tarea titánica, eso no cabe duda. Muy probablemente desde un punto de vista del Estado, por la premura además que se requiere, este sea uno de los problemas logísticos más complejos que ha vivido el Estado de Chile. Y hay que tratar de entender muy bien por qué es complejo. Esto no se trata solamente de un problema de distribución, de entregar las cajas en las casas. Se requiere una fase de almacenamiento en un lugar donde uno pueda armar estas cajas, que más encima tiene la complicación de que tienen varios productos, evidentemente. Eso hace que uno tenga que a veces esperar porque lleguen ciertos productos para poder completar una caja, porque uno no puede mandar una caja con puros huevos, por ejemplo, o con puros arroz. Tiene que tener una cantidad de nutrientes mínimos para que pueda ser enviada. Por lo tanto, tiene una primera fase de compra a los proveedores. Hay ya falta de stock de algunos productos en particular, una fase de almacenamiento, una fase importante de empaquetado, es decir, todos estos productos que están almacenados tienen que separarse, tienen que colocarse en caja, y finalmente viene la fase final, no menor, tremendamente complicada, que es entregar esas cajas a cada uno de los lugares. Y aquí nuevamente hay que tener claridad de que la dificultad está en poder conocer los territorios y tener claridad con respecto a cuáles son las familias más necesarias, que necesitan una mayor cantidad de comida, porque el gobierno indicó que eran 2,5 millones de cajas, pero no está del todo claro cómo se va a seleccionar esas familias, y aquí claramente tienen que jugar un rol tremendamente importante los alcaldes, que son los que mejor conocen el territorio. Franco, de todas maneras, con toda esta pega, con toda esta tarea que tú estás señalando que hay que llevar adelante para poder ejecutar un procedimiento de estas características, ¿se hacía necesario o era factible que el gobierno pudiese anunciar de inmediato 2,5 millones de cajas de alimentos, cuando en realidad estamos hablando de necesidades que apremian cuanto antes, y estamos viendo que en la práctica esas 2,5 millones de cajas falta todavía bastante tiempo para que puedan ser entregadas de manera efectiva y se pueda cumplir con el objetivo del gobierno de satisfacer una necesidad casi inmediata de la ciudadanía, y también otro objetivo que es evitar que esa gente salga de sus casas para mantener el distanciamiento y mantener, digamos, una estrategia sanitaria efectiva? No, sin lugar a dudas aquí ha quedado de manifiesto que hubo una improvisación por parte del gobierno. Una vez que se hace el anuncio de estas 2,5 millones de cajas, recién se comienza a analizar y el gobierno se da cuenta de el zapato chino en el que se metió. Como decía anteriormente en mi respuesta anterior, se trata de un problema complejo. Y no había, claramente, a la luz de lo que han comentado los propios personeros de gobierno, una planificación correcta para poder llevar a cabo esta tarea tan compleja. Hay otros países que han avanzado en entregas de cajas, por ejemplo el estado de Florida en Estados Unidos, pero lo que han tenido en común todos estos estados que han hecho estas entregas
de manera eficiente, tiene que ver con la planificación. Es decir, antes de poder hacer el anuncio, yo tengo que tener claridad cuáles son los equipos logísticos que van a participar, cuáles son los flujos y cuál es el proceso que yo voy a realizar. Aquí la verdad es que se puso la carreta delante de los bueyes, porque se hace el anuncio por parte del presidente. No solamente se hace el anuncio, sino además se indica la cifra específica de 2,5 millones de cajas. Y lo que ocurre es que al día siguiente las personas evidentemente van a ir a preguntar a sus municipalidades dónde están las cajas, y la verdad es que las cajas ni siquiera estaban armadas. Y se comienza con una velocidad muy baja inicialmente, de cerca de 8.000 cajas al día, y esas cifras han ido creciendo de manera muy, muy baja. Hoy en día tenemos menos del 10% de las cajas repartidas de lo que se comprometió el gobierno, y claramente el problema es que el pic de necesidades está por estos días. La gente tiene hambre ahora, y generar estas ansiedades y no resolver los problemas de manera rápida es algo que puede pasarle la cuenta al gobierno, y que debió haberse hecho de otra manera. Sin lugar a dudas, si se hubiese llamado a un grupo de expertos para poder avanzar en una planificación previa, esto se podría haber hecho de mucha mejor manera. Franco, el otro día la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, nos decía que, claro, pensando en que la gente no se iría de las casas, la idea de la caja le acomodaba en un principio, pero que si tuviera que pensar en una segunda etapa, claramente no estaría por las cajas, sino que estaría por la idea del voucher o de algún tipo de bono, ¿verdad?, que permita que la gente pueda comprar aquello que necesite. Estamos viendo que la cuarentena lo más probable es que se extienda, la ayuda va a ser insuficiente en ese contexto, y dada la logística que hemos visto, lo rápido, lo eficiente que esto tiene que ser, y que no es fácil de conseguir esos niveles de planificación y de eficiencia, ¿qué sería lo recomendable entonces pensando en lo que viene? Yo creo que ambas opciones, es decir, entregar un bono o entregar cajas, tiene ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas, como bien decía la alcaldesa Leitao, tiene que ver que tú evitas que las personas salgan, que es justamente lo que tú quieres en estos periodos de pandemia. Además, se pueden generar, o debiesen generarse, según dice la literatura, economías de escala, porque si el Estado compra a gran escala, tú debieses poder alcanzar mejores precios, y por lo tanto con el mismo dinero puedes entregar una mayor cantidad de cajas. Pero claramente, para poder obtener esos beneficios que en teoría debiesen suscitarse de parte de entregar cajas, tiene que haber una planificación. Y ante la ausencia de un sistema avanzado de entrega, como nos hemos dado cuenta que no existía, la solución más simple era, sin lugar a dudas, entregar un bono, que por cierto tiene otro tipo de ventajas. Por ejemplo, que las personas compran lo que... claro, tiene ventajas y desventajas, pero por ejemplo, dentro de las ventajas es que las personas pueden comprar lo que ellos necesitan. Por ejemplo, hablaba mucha gente que en estas cajas no iban toallas higiénicas, que eso muchas veces eran problemas y necesidades que tenía la gente. Y claramente hay que analizar bien qué es lo que se va a hacer, pero si no se cuenta con los sistemas logísticos, entonces hay que optar por una situación mucho más simple, que en ese caso podría ser el bono. Franco, pero déjame entender algo. Evidentemente las cosas, estas dos alternativas que plantea la Connie, tienen ventajas y desventajas cada una, pero en realidad, ¿qué sentido tiene empezar a hacer la lista de ventajas y desventajas si yo simplemente no tengo la infraestructura, la logística, la cadena para entregar cajas, 2 millones o 2,5 millones de cajas rápido? El gobierno entonces parece haber cometido un craso error, entendiendo tus palabras, cuando decide comprometerse a hacer algo que no puede hacer en un plazo ni medianamente razonable, ¿o no? Yo concuerdo contigo. Yo creo que no se analizaron las ventajas y desventajas de cada una de las opciones, y no sopesaron las dificultades logísticas que tiene entregar este volúmenes de caja. Por lo tanto, yo creo que el presidente Piñera, en el interior de su corazón, si tú le preguntas hoy en día si es que escogió la buena opción, a mí me da la impresión que no. Pero obviamente la decisión ya está tomada. Y dado eso, lo que hay que intentar hacer es tratar de hacerlo de la manera lo más eficientemente posible. Recién llevamos poco más de 200.000 cajas. El gobierno dice que el 21 de junio va a tener entregados 1.5 millones de cajas. Esa cifra se ve compleja. Y más aún dice que a finales de este mes vamos a tener 2,5 millones de cajas, lo cual se ve aún más complejo.
Estamos Sí, a 4. estamos a 4 y el problema es que la gente tiene hambre hoy en día. Y Si esto tú es me preguntas comida, a mí, pues, o a sea, la un luz de poquito los urgente, ¿no? resultados, efectivamente, si tú me preguntas a mí, a la luz de los resultados, analizando los pros y los contras, yo creo que finalmente el gobierno cometió un error decidiéndose por las cajas sin tener toda la planificación y toda la preparación logística para poder realizarlo. Franco, una pregunta que no podemos dejar de hacerte a ti como experto también en transportes, ¿verdad? Porque hemos estado hablando de logística en lo fundamental, que es otra de tus especialidades, pero eres doctor en transportes además. ¿Te has logrado imaginar cómo debiera empezar a pensarse también en esta estrategia cercana, que hay que empezar a planificar ya? Porque el futuro está cercano, está a la vuelta de la esquina, y hay que ponerse en distintos escenarios, en escenarios de extensión de cuarentenas, en escenarios de rebrote, en escenarios de gente retomando en algunos grados, los que puedan, otros no podrán, ¿verdad? Sus vidas en la medida de lo posible. ¿Cómo debiera repensarse el transporte público? Sí, lo primero que hay que tener claro es que no existe un retorno seguro sin un transporte seguro, porque hoy en día el transporte seguro, y más cuando comienza a volver la gente, es uno de los pocos lugares en donde de manera legal se pueden congregar 80 personas en un espacio pequeño. Por lo tanto, tiene que haber una serie de medidas que deben comenzar progresivamente desde ahora y ir creciendo a medida que se vaya avanzando al retorno. La medida más importante, en mi opinión, tiene que ver con que hay que generar un gran acuerdo nacional que incorpore a partidos políticos, que incorpore también a empresarios y trabajadores para tener un cronograma de ingresos diferidos al trabajo. No existe ninguna frecuencia, no existe ningún sistema de transporte público que logre mover a 6 millones de viajes, que es lo que se realiza en periodo normal en Santiago, si todos se concentran en 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde. Eso es imposible. Por lo tanto, la solución para evitar tener estas aglomeraciones son, primero, que el teletrabajo se mantenga lo que más se pueda, y segundo, para las personas que comiencen a sumarse a sus trabajos presenciales, debe realizarse con entrada escalonada. Y aquí, en este sentido, por ejemplo, las universidades juegan un rol central. Las universidades tienen flexibilidad para, por ejemplo, quitar el módulo de las 8:30 de la mañana y que el ingreso más temprano para las clases y la gente que hacemos clases en las universidades sea a las 10 de la mañana. Algo similar podría pasar con los colegios y también con los distintos rubros de trabajo. La construcción podría tener un horario que sea distinto de los servicios, pero tiene que haber una planificación, así como no hubo planificación en la entrega de cajas, tiene que haber una planificación para la entrega de la entrada de la gente al trabajo. Hay otras medidas operacionales tremendamente importantes, hay que aumentar la frecuencia. Hoy en día tenemos un 80% de frecuencia, tenemos que cuanto antes llegar al 100%, es decir, tener 6.200 buses en hora punta en la mañana y tratar de ir aumentando esa frecuencia, porque no va a ser posible mantener este distanciamiento con las capacidades que tenemos hoy en día, y eso es algo que debiese estar ya ocupando tanto al Ministerio de Transporte como al gobierno en general. Franco, y efectivamente lo estará ocupando, porque lo último que supimos de la ministra Gloria Hood respecto de este tema era un llamado a que los usuarios del transporte público extremen las medidas de seguridad, mascarilla, distanciamiento social, uso de alcohol gel y todo eso. Pero eso, claro, viene desde el usuario. ¿Qué es lo que viene de parte desde las autoridades y qué vendrá de parte también de las empresas? Por eso digo, lo único que hemos escuchado en el último tiempo es un llamado de los usuarios y nada mucho vinculado con quienes administran el sistema de transporte. Sí, yo esperaría que por lo menos para el segundo semestre pudiésemos incorporar nuevos buses, es decir, que no nos quedemos solamente con los 6.600 buses que tiene el sistema en general y los 6.200 que funcionan en la punta mañana. Debiésemos avanzar en generar más buses para que pueda existir este distanciamiento social. El Metro de Santiago, por ejemplo, tiene una planificación que permite incluso llegar a tener hacinamientos cercanos a 7 personas por metro cuadrado. Por lo tanto, hay que avanzar en medidas operacionales también, como por ejemplo limitar la cantidad de personas que pueden entrar a los vagones. En un vagón de metro no debiesen ir más de 40 personas ubicadas, y lo que vemos incluso ahora, con el confinamiento, es que esa cifra se sobrepasa. Algo similar ocurre con los buses. En los buses no debiese ir más de 25 personas, y hay varios reportajes que han mostrado que eso también se supera por largo. Por lo tanto, aquí hay medidas concretas que el Ministerio de Transporte debiese empujar
para que hoy, incluso que ya hay situaciones de riesgo, estas medidas se puedan ir resolviendo, porque si no nos vamos a encontrar que cuando comience a abrirse la ciudad vamos a tener los mismos buses, vamos a tener la misma cantidad de trenes por hora en el metro de Santiago, y nos vamos a encontrar por tanto con los mismos hacinamientos que teníamos los primeros días de marzo, que llegaban hasta 6 o 7 personas por metro cuadrado, y eso sí que va a ser un vector y un foco de contagio tremendamente importante que podría terminar con un rebrote como el que se ha visto en países como Corea del Sur o Singapur, que justamente debido a los problemas que se suscitan en el transporte público han tenido rebrotes importantes, que es algo que nosotros tenemos que evitar a toda costa. Franco Basso, académico de la Universidad Católica de Valparaíso, doctor en Transportes y Logística, muchísimas gracias por esta conversación con ¿Qué hay de nuevo en Infinita?